Hay algo profundamente inquietante en llegar a cierta edad y descubrir que después de toda una vida de esfuerzo, de fe, de pérdidas, de resistencia y de oración, todavía puede haber rincones del alma que siguen a oscuras. Y eso es precisamente lo que hace que este tema sea tan delicado, porque no estamos hablando de personas alejadas de Dios, ni de vidas escandalosas, ni de quienes nunca se preocuparon por su conciencia. Estamos hablando de personas que han trabajado duro, que han enterrado a seres queridos, que han criado hijos, que han soportado enfermedades, injusticias y noches que parecían no terminar nunca. Personas que desde fuera parecen firmes, completas, incluso ejemplares. Pero precisamente ahí está el peligro, porque cuando una vida parece ordenada, uno deja de buscar lo que todavía no ha sanado. Y lo que no se busca, no se nombra. Y lo que no se nombra, muchas veces tampoco se confiesa. Quiero que me escuches con mucha atención, no porque esto sea nuevo, sino porque lleva delante de los ojos de muchísimas personas durante décadas y casi nadie lo señala con claridad. Hay almas que han repetido oraciones durante años, que han asistido a misa con fidelidad, que se han sostenido en la fe cuando todo alrededor se derrumbaba y aún así guardan pesos que nunca llevaron verdaderamente ante Dios. No porque sean malas, no porque quieran engañarlo, sino porque hay pecados que no se presentan con un rostro monstruoso. Hay pecados que envejecen con nosotros, se sientan a la mesa con nosotros, aprenden a hablar con nuestra voz y terminan pareciendo parte natural de nuestro carácter. Y cuando eso ocurre, la conciencia deja de reaccionar. Ya no alarma, ya no incomoda, ya no acusa, solo se acostumbra. Y ahí es donde empieza lo verdaderamente peligroso. Porque una cosa es luchar contra una herida que reconoces, pero otra muy distinta es vivir 40 años con una herida que aprendiste a llamar de otro modo. Ese es el núcleo de todo lo que vamos a recorrer aquí. No estamos hablando de pecados evidentes. Estamos hablando de realidades que se esconden detrás de nombres respetables, de explicaciones razonables, de frases que suenan incluso prudentes. Y por eso son tan difíciles de arrancar, porque el alma no suele defender lo que sabe que está mal. El alma defiende con fuerza lo que ha confundido con virtud. Y si alguna vez te has dicho, yo ya superé eso, yo solo soy precavido, yo hablo claro, yo solo digo la verdad, yo ya sé cómo son las cosas, entonces quédate conmigo, porque puede que detrás de esas frases haya algo que llevas demasiado tiempo sin mirar de frente. Recuerdo una escena que me marcó profundamente, una de esas escenas que cambian la forma en que uno entiende la fragilidad del alma humana. Un hombre mayor, de esos que inspiran respeto solo con verlos, manos curtidas, espalda vencida por los años de trabajo, mirada noble, vida de sacrificio, se sentó con la tranquilidad de quien cree tener su conciencia bastante en orden y dijo algo que a primera vista sonaba incluso hermoso: no creo que tenga nada grave que confesar. Pero en cuanto empezaron las preguntas simples, las preguntas lentas, las preguntas que no se hacen para acusar, sino para iluminar, su voz cambió. Porque una cosa es revisar la vida en general y otra muy distinta es entrar en esos lugares donde el corazón guarda lo que nunca quiso tocar. Y entonces ocurrió. Empezó a llorar no por un crimen, no por un escándalo, no por una vida abiertamente desordenada. Lloró porque descubrió que llevaba décadas cargando un peso que nunca había presentado con honestidad ante Dios. Y eso me dejó una verdad imposible de olvidar. Hay cargas que no se sienten graves hasta que por fin se les pone nombre. Por eso hoy no quiero darte una lista fría. No quiero soltarte conceptos como si esto fuera una clase. Quiero ponerte un espejo delante, pero no para humillarte, sino para liberarte. Porque la verdad, cuando viene de Dios, no entra para aplastarte. Entra para romper el engaño. Entra para arrancar máscaras. Entra para abrir una puerta que había permanecido cerrada no por rebeldía, sino por costumbre.
Y si esa puerta se abre, entonces cambia todo, porque lo que ayer parecía parte de tu personalidad puede revelarse como una herida espiritual que aún necesita misericordia. Antes de entrar en el primero de estos pecados olvidados, hay que entender por qué sucede este olvido. Y esto importa muchísimo, porque si no lo entendemos, podríamos pensar que estamos hablando solo de casos excepcionales, de personas especialmente descuidadas, cuando en realidad ocurre exactamente al revés. Sucede con frecuencia en quienes llevan mucho tiempo viviendo, mucho tiempo sufriendo y mucho tiempo repitiendo ciertos patrones sin que nadie se los cuestione. Hay ignorancias que nacen del rechazo a la verdad, sí, pero también hay otras que nacen de la costumbre. Y esa costumbre es sigilosa, porque va apagando poco a poco la sensibilidad del alma. Igual que una persona deja de escuchar un ruido constante después de un tiempo, la conciencia también puede acostumbrarse a un desorden repetido hasta dejar de percibirlo. Y cuando un pecado ya no se siente como pecado, se vuelve mucho más difícil confesarlo. Eso es lo que hace tan delicada la vida espiritual después de los 60. No porque a esa edad el alma sea peor, sino porque ha tenido más años para construir justificaciones, para convertir mecanismos de defensa en formas de ser, para disfrazar heridas sin sanar de sabiduría adquirida. El tiempo puede volver más profunda la fe, sí, pero también puede volver más invisibles ciertas sombras. Y por eso este examen es tan importante, porque puede que hayas envejecido en la práctica religiosa, pero todavía queden zonas de tu interior que no han envejecido en libertad. Y el primero de esos pecados aparece exactamente ahí donde casi nadie lo sospecha. No entra gritando, no se presenta con violencia, se presenta con una frase serena, incluso digna. Se presenta como distancia, como prudencia, como autocuidado, como memoria, como experiencia. Pero debajo de todo eso puede estar viviendo algo muy distinto, el rencor. Este es uno de los pecados más olvidados y al mismo tiempo uno de los más devastadores. Porque rara vez una persona mayor entra a confesarse y dice con claridad, tengo rencor. Casi nadie lo dice así. Lo que suele decirse es otra cosa. Ya no tengo relación con esa persona. Prefiero mantener distancia. No quiero problemas. Ya superé eso. Simplemente aprendí cómo es la gente. Y cada una de esas frases puede sonar completamente razonable. Ese es precisamente el problema. Porque el rencor, cuando ha vivido muchos años dentro del alma, deja de sentirse como fuego y empieza a sentirse como criterio. Ya no parece odio, parece prudencia. Ya no parece herida, parece lucidez, pero que una herida no sangre ya no significa que esté curada. A veces significa que se ha endurecido. Y aquí hay que decir algo con toda la seriedad que merece. Superar no es lo mismo que perdonar. Puedes haber seguido adelante con tu vida, puedes haber dejado de mencionar lo ocurrido, puedes haber aprendido a convivir con el recuerdo, y aún así seguir sosteniendo en el fondo una negativa silenciosa a amar a quien te hirió. Y ahí es donde el asunto se vuelve espiritual, porque el perdón no es un detalle opcional de la vida cristiana, no es un adorno para las almas especialmente generosas, es una exigencia central del Evangelio. Y por eso este pecado pesa tanto cuando permanece sin nombrarse. Porque mientras una persona se convence de que solo está siendo cauta, puede estar cerrando una puerta que Dios quería abrir hace años. Piensa un momento en tu propia historia. Piensa en ese hijo que te decepcionó. Piensa en ese hermano que te traicionó. Piensa en ese amigo que te falló cuando más lo necesitabas. Piensa en esa herida que ya no cuentas porque dices que pertenece al pasado. Y ahora pregúntate algo incómodo, pero decisivo. Si el nombre de esa persona apareciera hoy delante de ti, ¿habría paz real en tu corazón o todavía habría una dureza que no has querido tocar? Porque ahí está la diferencia. El perdón no borra la memoria, pero sí desactiva el veneno. Y si el veneno sigue ahí,
aunque sea en silencio, entonces el alma lo sabe, aunque lleve años llamándolo de otra manera. Lo más inquietante del rencor no es solo que robe paz, es que modifica todo lo que toca, envenena la oración, porque uno no puede pedir misericordia con libertad mientras se aferra a negar misericordia a otro. Envenena la mirada, porque empieza a interpretar a todos a través de una herida antigua. Envenena incluso la identidad, porque la persona termina organizando partes de su vida alrededor de lo que no ha soltado. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece soltarlo, porque ya no se siente como una carga externa, sino como parte de uno mismo. Pero justo ahí está la trampa. Nunca fue parte de ti. Solo fue una cadena que llevaste tanto tiempo que acabaste confundiéndola con tu forma natural de caminar. Y sin embargo, aquí viene lo esperanzador, porque cada vez que se nombra el rencor con honestidad pierde parte de su poder. No desaparece mágicamente, no, pero deja de gobernar desde las sombras. La gracia de Dios empieza a trabajar precisamente cuando el alma deja de defender su herida como si fuera un derecho. Y eso puede dar miedo, porque muchas personas creen que perdonar es traicionarse, minimizar lo que pasó o fingir que no dolió. Pero no, perdonar no es llamar bueno a lo que te rompió. Perdonar es negarte a seguir entregándole tu corazón a aquello que te lo hirió. Y si este primer espejo ya está tocando algo dentro de ti, no te apartes todavía, porque lo que viene ahora es todavía más sutil. De hecho, es tan sutil que muchísimas personas piensan que es una virtud, cuando en realidad puede ser una de las barreras espirituales más serias de toda la madurez. Y precisamente por eso casi nadie la confiesa, porque no se experimenta como caída, se experimenta como autoridad, se experimenta como seguridad, se experimenta como experiencia. Pero a veces, debajo de esa experiencia, lo que realmente está creciendo es orgullo. Hay una frase que se escucha una y otra vez en personas mayores, una frase dicha sin malicia, casi con naturalidad. Y precisamente por eso conviene detenerse en ella. Yo ya sé cómo son las cosas. A veces adopta otras formas. A mí ya no me engaña nadie. Con los años que tengo, no necesito que me expliquen nada. Yo he vivido demasiado para que ahora vengan a enseñarme. Y es verdad, claro que hay verdad ahí. Los años enseñan. El sufrimiento afina la intuición. La experiencia da una clase de conocimiento que los libros no pueden ofrecer. Sería absurdo negarlo. Pero hay una línea muy fina entre la sabiduría verdadera y el endurecimiento del corazón. Y esa línea se cruza cuando una persona deja de estar disponible para ser corregida. Ahí está el núcleo de este segundo pecado. No en saber mucho, sino en creer que ya no hay nada que recibir. No en haber vivido mucho, sino en cerrarse a que Dios todavía pueda hablar de formas inesperadas. Porque el orgullo espiritual no siempre se presenta como arrogancia evidente. A veces se presenta como autosuficiencia tranquila, como una resistencia elegante, como una especie de firmeza que por fuera parece templanza, pero por dentro ya no escucha. Y eso lo vuelve peligrosísimo, porque la persona puede seguir rezando, puede seguir yendo a misa, puede seguir cumpliendo con prácticas religiosas, y aún así haber dejado de abrirse realmente a ser transformada. Eso duele decirlo, pero hay que decirlo. Hay personas que oran, pero no escuchan. Personas que se confiesan, pero no se dejan tocar. Personas que oyen una corrección y de inmediato levantan dentro de sí una muralla hecha de años, de autoridad y de historia personal. Y entonces cualquier palabra que podría haber sido una llamada de Dios rebota y cae al suelo. No porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el alma decidió hace tiempo que ya sabía demasiado para aprender algo nuevo. Lo más engañoso de este orgullo es que suele apoyarse en cosas reales. No nace de la fantasía, nace de la experiencia verdadera.
del dolor verdadero, de las veces que sí tuviste razón, de las veces que sí viste venir lo que otros no veían. Y precisamente por eso se vuelve tan convincente. Porque el enemigo más difícil de reconocer no es el que se construye sobre mentiras evidentes, sino el que se construye sobre medias verdades. Sí, has vivido mucho. Sí, probablemente has visto cosas que otros no comprenden. Sí, tal vez hayas cargado sobre tus hombros más de lo que cualquiera imagina, pero nada de eso te vuelve incapaz de necesitar humildad. Al contrario, cuanto más has vivido, más peligrosa se vuelve la ilusión de que ya no necesitas que nadie te muestre nada. Hay padres y madres, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de fe sincera, que sin darse cuenta han convertido su experiencia en una fortaleza cerrada. Sus opiniones se volvieron ley, sus juicios se volvieron definitivos. Su manera de ver a los demás dejó de ser una perspectiva y pasó a sentirse como una sentencia. Y cuando un hijo intenta hablar, cuando un amigo intenta señalar algo, cuando una homilía roza una herida concreta, la reacción interior no es docilidad, sino resistencia. Eso ya lo sé, eso no va conmigo. A estas alturas nadie va a venir a decirme cómo vivir. Y cada una de esas frases puede sonar fuerte, incluso lógica, pero en el fondo puede estar escondiendo algo profundamente triste. Un corazón que ya no se deja alcanzar, y eso tiene consecuencias, porque donde no entra corrección, tampoco entra fácilmente la gracia. Dios no humilla, pero sí llama. Y cuando su llamada choca una y otra vez con una identidad cerrada sobre sí misma, la vida espiritual deja de avanzar. Se vuelve repetitiva, se vuelve exterior, se vuelve cumplimiento sin encuentro. Y una persona puede pasar años creyendo que se mantiene firme cuando en realidad solo está detenida. Por eso la pregunta aquí no es si tienes experiencia. Claro que la tienes. La pregunta es otra. ¿Hay en tu vida un área donde ya no aceptas ser cuestionado? ¿Hay una relación donde, pase lo que pase, tú siempre tienes la razón? ¿Hay un error que nunca has admitido porque hacerlo te parecería rebajarte? ¿Hay una palabra de un hijo, de un nieto, de un sacerdote o incluso de tu cónyuge que descartaste, no porque fuera falsa, sino porque venía de alguien a quien consideraste con menos autoridad que tú? Si existe siquiera un rincón así, entonces ese orgullo necesita ser nombrado. No para destruirte, sino para devolverte la capacidad de aprender delante de Dios. Porque la humildad no es pensar mal de uno mismo, es permanecer disponible, es seguir siendo enseñable hasta el final. Es mirar los propios años no como una corona que te separa de los demás, sino como una responsabilidad mayor para amar mejor, escuchar más profundo y pedir perdón más pronto. Y cuando eso no ocurre, cuando la experiencia sustituye a la docilidad, el alma empieza a secarse de un modo que por fuera casi nadie nota, pero Dios sí lo nota. Y tú también lo notas, aunque tal vez no lo hayas querido admitir, porque algo dentro se vuelve rígido, algo deja de moverse, algo se protege demasiado, y lo que se protege demasiado termina por no entregarse nunca del todo. Ahora bien, si este segundo pecado ya era difícil de reconocer, el tercero lo es todavía más, porque a diferencia del rencor y del orgullo, este no suele vivirse en silencio interior, sino en conversaciones cotidianas, en la sobremesa, en una llamada telefónica, en la salida de misa, en la visita familiar, en esa charla que parece inofensiva porque no nace del odio, sino de una costumbre social profundamente instalada. Y precisamente por eso es uno de los pecados más normalizados de todos, la murmuración. Aquí es donde muchísimas personas se escudan en una frase que parece definitiva, pero si lo que digo es verdad. Y ahí está el error, porque la murmuración no necesita mentira para convertirse en pecado. De hecho, muchas veces vive justamente de la verdad mal usada. Y eso la hace especialmente traicionera.
No se trata de inventar defectos, sino de revelar defectos reales sin una razón justa, sin necesidad, sin caridad, sin utilidad verdadera. Es decir, no hace falta calumniar para herir. A veces basta con exponer una falta ajena delante de quien no tenía por qué conocerla. Y piensa lo frecuente que es esto. Dos personas hablando de un tercero, recordando sus errores, comentando su carácter, analizando lo que hizo, cómo trató a alguien, qué problema tuvo su familia, qué defecto arrastra desde hace años. Todo eso puede sonar como una simple conversación. Incluso puede parecer preocupación. Pero si esa conversación no busca ayudar realmente, corregir con justicia o proteger de un mal concreto, entonces lo que muchas veces queda es otra cosa: el hábito de alimentarse de la falta ajena. Y este pecado se instala con una facilidad enorme en la vida cotidiana, especialmente cuando los años han consolidado ciertas formas de convivir. Porque hablar de otros llena silencios, da tema de conversación, crea complicidad, hace sentir que uno entiende a la gente. Y además, como suele mezclarse con hechos reales, la conciencia no se alarma. Yo no mentí. Yo solo conté lo que pasó. Yo no inventé nada. Pero el alma no se mide solo por la veracidad de lo que pronuncia. También se mide por la caridad con la que usa esa verdad. Y una verdad usada sin amor puede convertirse en un cuchillo. Lo más serio de la murmuración es que roba algo invisible pero real. Roba fama, roba honra, roba el derecho de una persona a no ser reducida públicamente a sus defectos. Y ese robo, precisamente por ser invisible, casi nunca se repara. La persona de la que se habló quizá nunca se entere. Quienes escucharon quizá nunca olviden. Y quien habló, si no examina con profundidad su conciencia, puede continuar años enteros creyendo que solo es una persona franca. Pero no toda franqueza es virtud. A veces es una forma educada de crueldad. Y aquí conviene detenerse, porque este pecado no aparece solo en los momentos grandes, sino en los pequeños, en la observación inocente, en la crítica disfrazada de comentario, en esa manera de relatar la vida ajena que parece entretenimiento, pero deja detrás una estela de juicio. Y si se vuelve costumbre, termina moldeando el corazón. Porque quien se acostumbra a mirar primero la falla del otro acaba perdiendo lentamente la capacidad de contemplarlo con misericordia. Y un corazón sin misericordia puede conservar muchas prácticas religiosas, pero empieza a parecerse menos al de Cristo. Así que te pregunto algo muy directo. Cuando hablas de otros, ¿lo haces para ayudar o para descargar? ¿Lo haces porque es necesario o porque resulta fácil? ¿Lo haces por justicia o porque te da una satisfacción secreta sentir que ves lo que otros no ven? Esa pregunta no es pequeña, porque puede abrir una grieta por donde entre luz a décadas de costumbre. Y si entra esa luz, entonces muchas conversaciones del pasado adquirirán un significado completamente distinto. Y aquí es donde esta historia se pone todavía más profunda. Porque si el rencor hiere la memoria, si el orgullo endurece el corazón, y si la murmuración envenena la lengua, lo que viene después toca algo aún más oculto, algo que casi nadie identifica como pecado precisamente porque no parece una acción mala, sino una simple forma de vivir. Pero esa apariencia es justo lo que la vuelve tan peligrosa. Y cuando la veas, vas a entender por qué tantas almas cargan tristeza sin saber de dónde viene. Porque el cuarto pecado no grita. El cuarto pecado se instala en silencio, se vuelve rutina y poco a poco vacía la capacidad de asombro. Y cuando eso ocurre, la vida entera cambia de color sin que uno se dé cuenta. Y lo más inquietante es que puede estar sucediendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras.
Con el paso de los años ocurre algo extraño en el corazón humano. No llega como una caída brusca ni como una crisis evidente. Llega lentamente, casi sin ruido, como una capa fina que se deposita sobre el alma día tras día. Al principio nadie lo nota. La vida continúa, las oraciones siguen, la fe permanece. Pero poco a poco algo cambia en la manera de mirar la propia vida. Lo que antes parecía un milagro empieza a sentirse simplemente como lo normal. Y ahí aparece el cuarto pecado olvidado, la ingratitud que se llama normalidad. Piensa por un momento en las últimas 24 horas de tu vida. Despertaste, respiraste, quizás comiste, hablaste con alguien, viste el cielo, caminaste, recordaste un hombre querido. Cosas pequeñas, aparentemente comunes. Pero ahora pregúntate algo con sinceridad. ¿Cuántas veces te detuviste realmente a agradecerlo? No un gracias automático al final de una oración, sino un momento real donde el corazón reconoce que nada de eso estaba garantizado. La ingratitud casi nunca aparece como rebelión. Nadie se levanta un día diciendo voy a ser ingrato. Lo que sucede es mucho más silencioso. Con el tiempo las bendiciones se vuelven costumbre. El techo sobre la cabeza se vuelve rutina. Los hijos, los años vividos, incluso la fe misma comienzan a sentirse como algo que simplemente está ahí. Y cuando el alma deja de maravillarse, algo dentro se vuelve pesado sin saber por qué. Hay una escena del Evangelio que revela esto con una claridad sorprendente. 10 hombres son sanados por Cristo, 10 vidas transformadas en un instante, pero solo uno regresa para agradecer y Jesús hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta sigue resonando hoy, porque muchas veces seguimos caminando después de recibir bendiciones sin volvernos a mirar al cielo. Cuando la gratitud desaparece, la vida pierde luz. Pero cuando regresa, algo cambia inmediatamente. El corazón se vuelve más ligero, la mirada se suaviza y el alma recupera la capacidad de asombro. Y ese asombro abre la puerta a la gracia. Pero hay un último pecado, quizá el más difícil de reconocer, porque no ocurre en un momento aislado. Se construye durante años dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la forma en que otros nos han visto vivir. Es el escándalo silencioso. No es el escándalo público que todos ven. Es el que ocurre cuando la vida cotidiana contradice la fe que se proclama. Porque los hijos y los nietos no aprenden la fe principalmente de lo que escuchan, sino de lo que observan. Observan cómo se trata a un cónyuge. Observan cómo se habla de los demás. Observan si la fe transforma realmente el carácter o si solo aparece en los momentos religiosos. Muchas personas han crecido viendo esa contradicción. Padres que rezaban pero vivían con dureza. Creyentes que participaban en misa pero en casa mostraban desprecio o indiferencia. Y algunos hijos, al ver esa incoherencia repetida durante años, llegaron a una conclusión dolorosa, que la fe no era real. Ese es el escándalo silencioso. No nace de mala intención, nace de una separación entre lo que se cree y lo que se vive. Y cuando esa separación permanece durante décadas, deja huellas profundas en quienes observan. Pero aquí está la verdad más importante de todo este recorrido: ninguno de estos pecados es un final. Son espejos, son lugares donde el alma necesita volver a abrirse a la gracia. Porque Dios no está esperando una vida perfecta, está esperando un corazón honesto. Hay personas que han vivido décadas intentando parecer fuertes delante de Dios. Pero la misericordia no comienza con la perfección, comienza con la verdad. Comienza cuando alguien se atreve a decir, aquí es donde realmente estoy. Y cuando esa verdad aparece, algo cambia. Las cadenas que llevaban años apretando el alma empiezan a romperse. La paz entra lentamente y la vida, incluso después de muchos años, puede comenzar de nuevo. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple.
Esta noche, antes de dormir, tómate unos minutos de silencio. Cierra los ojos y habla con Dios con tus propias palabras. No necesitas una oración perfecta. Solo necesitas decir la verdad. Porque a veces el paso más pequeño, un momento de honestidad delante de Dios, puede cambiar la dirección completa de un alma. Y puede que ese paso empiece hoy. Hay una pregunta que parece sencilla, pero que por dentro puede partirte el alma en dos. Porque no nace de la curiosidad, nace del miedo. No del miedo a sufrir, ni del miedo a morir, sino de algo todavía más hondo, el miedo a estar completamente solo. Y tarde o temprano, todos llegamos a ese punto. Ese momento en que dejamos de preguntar por teorías, por doctrinas, por ideas bonitas, y preguntamos lo único que de verdad importa cuando la noche cae sobre el corazón: ¿Dios está conmigo o no? Porque una cosa es hablar de Dios cuando todo va bien, pero otra muy distinta es buscarlo cuando el cielo parece cerrado, cuando rezas y no sientes nada, cuando haces todo lo correcto y aún así, por dentro solo hay silencio. Y aquí empieza el problema que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Muchísimas personas llevan años viviendo una fe cansada, una fe automática, una fe que sigue en pie por costumbre pero ya no por fuego. Van a misa, rezan, intentan obedecer, intentan mantenerse firmes, pero en secreto sienten que algo no encaja, porque escuchan historias de conversiones impactantes, de experiencias extraordinarias, de almas que parecen tocar el cielo, y entonces se miran a sí mismas y solo ven rutina, aridez, monotonía, y esa comparación las destruye, porque empiezan a pensar que quizá el Espíritu Santo actúa en otros, pero no en ellas. Que quizá Dios sí visita a algunos, pero a ellas las dejó atrás. Y justo ahí, en esa herida escondida, empieza la gran mentira. Porque si tú has llegado a pensar que la presencia de Dios se mide por lo que sientes, entonces ya entraste en una trampa peligrosa. Una trampa sutil, espiritual, elegante incluso, pero trampa al fin. Porque el Espíritu Santo no suele entrar con ruido. No siempre sacude, no siempre emociona, no siempre consuela de la manera que tú quisieras. A veces hace algo mucho más incómodo, mucho más profundo y precisamente por eso más verdadero. A veces, en lugar de darte paz inmediata, te confronta. En lugar de acariciarte el alma, te la desnuda. En lugar de hacerte sentir fuerte, te muestra lo frágil que eres. Y si no entiendes eso, puedes confundir su obra con ausencia, cuando en realidad es exactamente al revés. La primera gran señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida no es que te sientas santo, es que empiezas a ver con claridad lo que en ti no lo es. Y eso duele. Duele muchísimo porque mientras uno vive distraído, puede sostener una imagen bonita de sí mismo. Puede convencerse de que no está tan mal, de que sus errores son normales, de que todos hacen lo mismo, de que Dios entenderá. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a tocar un alma de verdad, esa comodidad se rompe. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Lo que antes minimizabas, ahora te inquieta. Lo que antes ni siquiera notabas, ahora te quita la paz. Y no porque Dios se haya alejado, sino porque se ha acercado tanto que su luz ya empezó a entrar. Eso explica por qué algunas de las personas más cercanas a Dios han sido precisamente las más conscientes de su miseria. No porque vivieran obsesionadas consigo mismas, sino porque la luz revela hasta el polvo más pequeño. Cuanto más cerca está un alma de Dios, menos puede mentirse. Y por eso el reconocimiento del propio pecado no siempre es una mala noticia. De hecho, puede ser una de las noticias más esperanzadoras de todas. Porque el enemigo no necesita convencerte de que eres horrible. Le basta con convencerte de que no necesitas cambiar. Le basta con adormecerte.
Le basta con dejarte tranquilo. El Espíritu Santo, en cambio, te incomoda porque quiere salvarte. Te hiere porque quiere curarte. Te muestra la verdad porque solo la verdad puede liberarte. Pero aquí hay que detenerse, porque esta parte cambia todo. No toda culpa viene de Dios. No toda tristeza espiritual es santa. Hay una diferencia brutal entre la herida que abre el Espíritu Santo y la condena con la que aplasta el enemigo. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado, duele, sí, pero al mismo tiempo te empuja a volver, te mueve a pedir perdón, te hace correr hacia la misericordia. Incluso llorando, incluso avergonzado, incluso roto, todavía te deja una puerta abierta. En cambio, la culpa enfermiza te encierra, te paraliza, te convence de que ya no hay salida. Una te lleva al confesionario, la otra te hace esconderte. Una te hace decir, Señor, perdóname. La otra te susurra, ni lo intentes. Y distinguir eso puede salvarte la vida espiritual. Por eso hay personas que se asustan cuando por fin empiezan a ver sus sombras. Piensan que están peor que antes, cuando muchas veces lo que ocurre es que por primera vez están viendo de verdad. Y eso cambia la lectura completa de su historia. Porque tal vez no estás retrocediendo, tal vez no estás abandonado, tal vez no te estás apagando, tal vez por primera vez en mucho tiempo el Espíritu Santo está rompiendo la costra que te cubría el alma. Tal vez esa incomodidad que sientes, ese dolor interior, esa vergüenza santa que no te deja tranquilo, no es prueba de distancia, sino de visita, no de rechazo, sino de amor. Y si esto es así, entonces la pregunta ya no es ¿por qué me siento así? Sino ¿qué está intentando sanar Dios en mí ahora mismo? Y justo cuando uno empieza a entender eso, aparece la segunda señal, pero no como muchos esperan. Porque aquí tampoco hablamos de éxtasis, ni de visiones, ni de emociones dulces. Hablamos de algo más silencioso y por eso mismo más decisivo. Una sed, un hambre de Dios que a veces ni siquiera sabes explicar. Una necesidad de volver a la oración, incluso cuando rezar te cuesta. Una nostalgia extraña cuando te alejas. Un vacío que ninguna distracción consigue llenar del todo. Y eso es lo desconcertante, porque muchas veces esa sed no llega en medio del consuelo, sino en plena sequedad. Quieres orar pero no disfrutas. Buscas a Dios, pero no lo sientes. Te presentas ante Él, pero todo parece árido. Y aún así, algo dentro de ti insiste. Algo no te deja irte del todo. Algo sigue llamando. Ese algo importa más de lo que imaginas, porque puede ser la prueba que llevabas años esperando. No de que ya llegaste, sino de que Él ya empezó. Porque nadie busca a Dios de verdad si Dios no lo ha buscado primero. Nadie persevera en la oración vacía durante años solo por capricho. Nadie sigue volviendo a una puerta que parece cerrada si no hubiera en lo más profundo una gracia sosteniéndolo desde dentro. Pero aquí viene lo más inesperado de todo. A veces el Espíritu Santo te atrae precisamente quitándote los apoyos sensibles porque quiere enseñarte a amar a Dios por quien es y no solo por lo que te hace sentir. Y cuando eso empieza, la fe deja de ser emoción y se convierte en fidelidad. Y esa transición es más dura de lo que parece, porque ahí se revela si de verdad quieres a Dios o solo querías el consuelo de Dios, si querías su presencia o sus regalos, si querías al Padre o solo querías alivio. Esa es la prueba silenciosa que casi nadie ve por fuera, pero que decide el destino de un alma por dentro. Y lo más impresionante es que cuando uno la atraviesa, empieza a descubrir algo que no esperaba encontrar en medio de tanta aridez. No una emoción fuerte, no una respuesta espectacular, sino una transformación mucho más peligrosa para el ego y mucho más poderosa para la eternidad. Porque la siguiente señal no te va a mirar hacia arriba, sino hacia los demás. Y cuando aparezca, ya no podrás seguir viviendo igual.
Porque en el momento en que esa sed de Dios empieza a echar raíces, algo cambia en la forma en que miras a los demás, pero no de manera instantánea ni cómoda, sino casi imperceptible al principio, como una grieta que se abre en el corazón. De pronto el sufrimiento ajeno deja de ser una noticia más, deja de ser algo lejano y empieza a doler de verdad. Pero ese dolor no llega como una emoción pasajera que desaparece al cambiar de tema, sino como una incomodidad que insiste, que te sigue, que no te deja tranquilo, como si alguien te estuviera empujando suavemente desde dentro a hacer algo, lo que sea, pero algo. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que la compasión es simplemente sentir mucho, emocionarse mucho, incluso llorar. Pero el Espíritu Santo no se queda en sentimientos. Él empuja hacia la acción. Porque si solo sientes pero no haces nada, algo no está completo. Y aquí es donde la fe deja de ser algo interior y empieza a volverse incómodamente concreta. Porque ya no basta con pensar bien, con creer bien, con rezar bien. Ahora hay que amar bien. Y amar bien siempre tiene un costo. Pero justo cuando esto empieza, aparece otra trampa, porque el mundo está lleno de dolor, demasiado dolor, y si intentas cargar con todo, te vas a romper. Entonces algunos se endurecen y dejan de sentir, mientras otros se abruman y se paralizan. Y en medio de ese caos, el Espíritu Santo hace algo muy específico, algo que cambia completamente el enfoque. No te pide que salves al mundo, te pide que no ignores a la persona que tienes delante. No te pide que resuelvas todos los problemas, te pide que no cierres los ojos ante el que ya está en tu camino. Y eso lo cambia todo, porque ya no se trata de hacer cosas enormes, sino de responder a lo concreto. Una llamada que evitas, una conversación que pospones, una ayuda que sabes que podrías dar pero no das. De pronto el amor deja de ser teoría y se vuelve decisión. Y ahí aparece una señal clara. Empiezas a sentir que no puedes quedarte igual. No porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti ya no lo permite. Pero aquí viene lo más difícil, porque esa compasión verdadera no siempre es suave. A veces implica decir que no, a veces implica poner límites, a veces implica incomodar al otro para ayudarlo de verdad. Y eso rompe con la idea romántica del amor fácil. Porque amar no siempre es agradar, amar no siempre es ceder. Amar muchas veces es hacer lo correcto, aunque el otro no lo entienda en el momento. Y justo cuando empiezas a vivir así, cuando ya no puedes ignorar el dolor ajeno, cuando el amor se vuelve acción concreta, cuando eliges hacer el bien aunque no te aplaudan, aparece la cuarta señal, y esta es una de las más liberadoras, pero también de las más difíciles de aceptar, porque tiene que ver contigo, con lo que eres, con lo que no eres, con lo que no has logrado ser. Llega un momento en el que te das cuenta de que no vas a cambiar de un día para otro, que hay debilidades que siguen ahí, que hay caídas que se repiten, que hay límites que no desaparecen por más que lo intentes. Y eso puede frustrarte profundamente o puede transformarte completamente. Porque el Espíritu Santo no solo actúa cuando avanzas, también actúa cuando te enfrentas a tu propia fragilidad. Y aquí ocurre algo que rompe todos los esquemas. Empiezas a aceptar lo que antes rechazabas de ti mismo, pero no como excusa, sino como punto de encuentro con la gracia. Dejas de exigirte una perfección imposible y empiezas a buscar una fidelidad real. Ya no te destruyes por cada error. Ya no te hundes por cada caída. Sigues luchando, sí, pero con otra mirada, con más paz, con más humildad, con más verdad. Pero ojo, porque esto no significa rendirse, no significa soy así y ya está. Eso no es aceptación, eso es abandono. Lo que cambia no es la lucha, sino la forma de luchar. Ya no peleas desde el orgullo,
peleas desde la confianza. Ya no dependes solo de tus fuerzas, empiezas a apoyarte en algo más grande que tú. Y eso, aunque no lo parezca, es una señal clarísima de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Porque cuando empiezas a levantarte más rápido después de caer, cuando dejas de perderte en la culpa inútil, cuando puedes mirarte con verdad sin destruirte, algo se está transformando. Y esa transformación prepara el terreno para la señal más importante de todas, la que no se puede fingir, la que no se puede sostener sin ayuda divina, la que define todo, el amor. Pero no cualquier amor, no el que sientes cuando todo va bien, no el que es fácil, no el que dura mientras te conviene. Hablamos de un amor que permanece cuando todo invita a rendirse. Un amor que perdona cuando no hay ganas. Un amor que sigue dando cuando no recibe nada. Y aquí es donde todo se vuelve radical, porque este tipo de amor no nace de ti. Aparece cuando decides no devolver el daño, cuando eliges callar en lugar de herir, cuando haces el bien sin que nadie lo vea, cuando perdonas sin que te lo pidan. Y en esos momentos, aunque parezcan pequeños, está ocurriendo algo enorme, porque ese amor no es humano en su origen, es prestado, es infundido, es el Espíritu Santo amando a través de ti. Y lo más impactante es que estos momentos no suelen sentirse extraordinarios. No hay música de fondo, no hay emoción intensa, a veces incluso duelen, pero precisamente por eso son reales. Porque el amor verdadero no siempre se siente, pero siempre se elige. Y aquí es donde todo encaja, pero también donde todo se pone a prueba. Porque si todo esto es cierto, entonces la pregunta ya no es si sientes a Dios, sino si estás dispuesto a amar como Él ama. Y esa respuesta cambia completamente el rumbo de tu vida. Y en ese punto, cuando todo parece encajar, es precisamente cuando la mayoría se equivoca otra vez, porque el corazón humano tiene una tendencia casi automática a buscar señales visibles, a querer confirmar lo invisible con algo que se pueda sentir, medir o experimentar. Y sin darte cuenta, puedes volver al inicio del problema porque empiezas a preguntarte si todo esto es real o si simplemente te lo estás imaginando, si de verdad es Dios o solo un esfuerzo psicológico por ser mejor. Y esa duda no es pequeña, porque puede deshacer todo lo que se ha construido hasta ahora. Pero aquí es donde hay que detenerse, porque lo que estás buscando no se confirma como tú esperas. El Espíritu Santo no firma su obra con fuegos artificiales, no deja huellas espectaculares para que tú estés tranquilo. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Trabaja en silencio precisamente para que no dependas de la emoción, para que no confundas lo profundo con lo intenso, para que no reduzcas a Dios a una experiencia pasajera. Y esto es incómodo, porque todos queremos sentir para creer, pero la vida espiritual madura funciona al revés. Aprendes a creer incluso cuando no sientes. Y eso cambia completamente la relación con Dios, porque deja de ser algo que depende de tus estados de ánimo y se convierte en algo que se sostiene incluso en la oscuridad. Ahora piensa en esto, porque aquí está una de las claves más importantes de todo lo que has escuchado hasta ahora. Si tú solo confiaras en Dios cuando sientes paz, entonces en el momento en que esa paz desaparece, tu fe también lo haría. Si solo rezaras cuando tienes ganas, entonces tu relación con Dios dependería de algo tan inestable como tu emoción del día. Y eso no es fe, eso es dependencia emocional. Por eso el Espíritu Santo permite y a veces incluso provoca momentos de sequedad, de duda, de silencio, no para alejarse, sino para purificar. No para castigarte, sino para enseñarte a amar de otra manera. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque empiezas a ver esos momentos no como ausencia, sino como una forma distinta de presencia. Pero claro, esto abre una pregunta incómoda
que casi nadie quiere enfrentar de verdad. ¿Seguirías buscando a Dios si nunca volvieras a sentir nada especial? ¿Seguirías rezando si la oración nunca te diera consuelo? ¿Seguirías creyendo si no hubiera ninguna recompensa emocional? Porque ahí es donde se revela la verdad del corazón. Y esto no es una pregunta teórica, es una prueba real que muchos atraviesan sin darse cuenta. Personas que siguen siendo fieles sin sentir nada, que siguen orando en silencio, que siguen haciendo el bien sin reconocimiento, y desde fuera podría parecer que no pasa nada en sus vidas, pero por dentro está ocurriendo una transformación profunda, lenta, casi invisible, pero absolutamente real. Porque el Espíritu Santo no está construyendo momentos, está formando personas. No está interesado en darte experiencias aisladas, está moldeando tu corazón para algo mucho más grande. Y ese proceso no siempre es cómodo, porque implica desmontar expectativas, romper ilusiones, deshacer ideas equivocadas sobre lo que significa sentir a Dios. Y justo cuando eso empieza a sentarse, aparece otra capa todavía más profunda, porque todo lo que has visto hasta ahora, el reconocimiento del pecado, el deseo de oración, la compasión, la aceptación de la debilidad, el amor que persevera, no son eventos aislados, son partes de un mismo movimiento, un proceso continuo, una transformación que no se detiene. Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. No hay un punto en el que puedas decir, ya llegué. No hay un momento en el que todo esté resuelto. No hay una versión final de ti mismo en esta vida. Porque mientras estés aquí, el Espíritu Santo va a seguir trabajando. A veces consolando, a veces incomodando, a veces iluminando, a veces purificando. Y eso significa que habrá días de claridad y días de confusión. Días de fuerza y días de caída. Días en los que todo parece tener sentido y otros en los que no entiendes nada. Pero lo importante no es eliminar esos contrastes, sino aprender a permanecer en medio de ellos. Porque la verdadera señal no es que nunca dudes, sino que no te vas. No es que nunca caigas, sino que vuelves. No es que siempre sientas, sino que sigues. Y eso, aunque parezca pequeño, es una prueba enorme de que no estás solo. Ahora, si todo esto es cierto, entonces hay algo que ya no puedes ignorar. Porque si el Espíritu Santo está actuando en lo invisible, si está trabajando incluso cuando no lo percibes, entonces la pregunta ya no es si Dios está contigo, la pregunta es si tú estás dispuesto a cooperar con lo que Él ya está haciendo. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque ya no se trata de entender, se trata de responder, se trata de mirar tu vida tal como es ahora mismo y preguntarte con total honestidad, sin excusas, sin maquillaje, ¿dónde estás resistiendo? ¿Dónde estás evitando dar ese paso que sabes que tienes que dar? ¿Dónde estás cerrando la puerta que sabes que deberías abrir? Tal vez es un perdón que no has dado. Tal vez es una decisión que sigues posponiendo. Tal vez es un cambio que te da miedo hacer. Y mientras lo evitas, sientes esa incomodidad interior que no desaparece. No porque estés fallando sin remedio, sino porque algo en ti sabe que hay más, que estás llamado a más. Y esa tensión, ese pequeño tirón interior, esa incomodidad persistente puede ser una de las señales más claras de todas. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también impulsa. No solo acompaña, también llama. No solo sana, también mueve. Pero nunca obliga. Y ahí está el punto clave. Porque puedes ignorarlo. Puedes distraerte. Puedes posponer. Puedes seguir igual. Y Él no te va a forzar, pero tampoco va a dejar de llamar. Así que ahora todo se reduce a esto. No a lo que sientes. No a lo que has vivido. No a lo que entiendes. Sino a lo que decides hacer con lo que ya sabes.
Porque si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha resonado, si alguna parte de este camino te ha tocado, entonces ya no estás en el mismo punto en el que empezaste. Y eso significa que la próxima decisión importa más de lo que crees. Porque podría ser el inicio de algo que llevas años esperando sin saberlo. Y entonces llegamos al punto del que nadie puede escapar, porque después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que se ha removido dentro de ti, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Si el Espíritu Santo está actuando, aunque no lo sientas, entonces tu vida ya no es una casualidad, es un proceso en marcha. Y eso cambia completamente el juego, porque significa que no estás esperando a que Dios aparezca, significa que Él ya está y ha estado todo este tiempo, pero aquí es donde muchos se detienen, porque aceptar eso implica algo incómodo, implica reconocer que no eres una víctima espiritual abandonada, sino alguien que ha sido acompañado incluso en sus peores momentos. Implica mirar hacia atrás y preguntarte con una honestidad que cuesta, ¿cuántas veces sentiste que todo estaba perdido, pero no lo estaba? ¿Cuántas veces caíste, pero te levantaste? ¿Cuántas veces pensaste que habías llegado al límite y sin embargo seguiste? ¿De verdad crees que eso salió solo de ti? Porque si eres honesto, hay momentos en tu historia que no puedes explicar del todo. Fuerzas que no sabías que tenías, decisiones que no parecían posibles, cambios que no estaban en tus planes. Y justo ahí, en esos detalles que parecen pequeños pero no lo son, empieza a revelarse algo más grande, algo que no hace ruido pero que no falla. Y eso debería cambiar tu forma de mirar el presente, porque si ya ha estado actuando, entonces no necesitas empezar desde cero. No necesitas volverte otra persona de golpe. No necesitas hacer algo espectacular para que Dios te tome en serio. Lo único que necesitas es dejar de resistir. Pero eso es más difícil de lo que parece. Porque resistir no siempre se siente como resistencia. A veces se ve como miedo o como comodidad o como esa frase que te repites, ya lo haré después. Y mientras tanto la vida sigue, y esa voz interior sigue ahí, suave, constante, paciente, pero firme. No te grita, no te presiona, pero tampoco se va. Y aquí es donde todo se vuelve claro, porque el Espíritu Santo no trabaja a la fuerza, trabaja con tu libertad. No invade, invita, no empuja sin sentido, propone. Y por eso la diferencia entre una vida transformada y una vida estancada no está en cuánto hace Dios, sino en cuánto permites tú, porque Él ya está haciendo su parte. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacer la tuya. Y no hablamos de algo enorme, no hablamos de cambiar toda tu vida en un día. Hablamos de ese paso concreto, que ya sabes cuál es, esa conversación pendiente, ese perdón que sigues reteniendo, ese hábito que sabes que te está alejando, esa decisión que llevas posponiendo demasiado tiempo, eso, ahí es donde empieza todo. Porque el crecimiento espiritual no ocurre en ideas, ocurre en decisiones. Y cada vez que eliges responder, aunque sea en algo pequeño, algo se abre, algo se alinea, algo avanza. Y lo más impresionante es que no siempre lo vas a notar en el momento, pero con el tiempo mirarás atrás y entenderás que todo empezó con ese sí que parecía insignificante. Pero también es verdad lo contrario. Cada vez que pospones, cada vez que ignoras, cada vez que eliges no moverte, algo se enfría. No porque Dios se vaya, sino porque tú te cierras. Y esa es la parte que nadie quiere escuchar. Porque es mucho más fácil pensar que el problema es que Dios no se manifiesta, que aceptar que a veces somos nosotros los que no respondemos. Y sin embargo, incluso ahí, incluso en tus resistencias, incluso en tus retrasos, incluso en tus caídas, Él sigue. Sigue llamando, sigue esperando, sigue actuando. Porque su fidelidad no depende de tu perfección.
Y esa es quizá la verdad más liberadora de todas, que no tienes que ser perfecto para que Dios esté contigo. No tienes que sentirlo para que sea real. No tienes que entenderlo todo para que esté funcionando. Solo necesitas no cerrarte completamente, porque mientras haya una rendija, Él entra. Y tal vez eso es lo único que necesitas hoy. No resolver toda tu vida. No tener todas las respuestas. No convertirte en alguien distinto de la noche a la mañana. Solo abrir un poco más. Solo responder un poco más. Solo confiar un poco más. Porque si lo haces, aunque no lo veas inmediatamente, aunque no lo sientas como esperabas, aunque no ocurra nada espectacular, algo va a empezar a cambiar. Y ese cambio, lento, silencioso, casi invisible, puede terminar siendo lo más poderoso que haya pasado en toda tu vida. Porque al final, la señal más clara de que el Espíritu Santo está actuando no es lo que sientes, es en quién te estás convirtiendo.